solamente tienen que escanear este código QR que aparece en sus pantallas o bien ingresar en su navegador a la página slido.com y colocar el hashtag LeadFest. Para comenzar la interacción, a continuación aparecerán un par de preguntas en la pantalla. Por favor, ayúdenos a responderlas. Ahora vamos a dar inicio a esta interesante conversación presentando a nuestros expertos. Comenzamos con Alicia Dávila. Ella cuenta con más de 19 años de experiencia, de los cuales los primeros 5 fueron realizados en México en diseño de iluminación. Ha intervenido en diversos proyectos reconocidos internacionalmente, desde la concepción hasta la finalización de los mismos. Su experiencia abarca proyectos tanto interiores como exteriores de carácter patrimonial, comercial, institucional y residencial. Muchas gracias por acompañarnos, Alicia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias en acompañarnos en este Día de los Muertos. Como bien Elías nos decía hace un momento, es un día especial y les agradezco la invitación y que estén aquí compartiendo, escuchando un poquito de la experiencia que hemos adquirido en este tema del patrimonio, en el cual es muy importante desde el principio saber cuál es la intención lumínica que queremos, ya sea en un monumento, en una escultura, en un espacio dado, ¿no? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Es una intención temporal? ¿Lleva cierta dirección? ¿Es una instalación permanente? Entonces estamos hablando de conservación, estamos hablando de preservación, restauración, reproducción, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar luminarios que ya no existen o que se encuentran en muy malas condiciones o que simplemente la fuente luminosa que existía en el momento que fue concebido ya no está disponible hoy en día y hay que traerlo a una nueva tecnología e incorporarlo a una nueva tecnología. Y al final de cuentas, como cualquier otro proyecto de iluminación, se trata de una integración total. Muchísimas gracias, Alicia. Jessica es nuestra siguiente ponente. Jessica Castro Cue es arquitecta y maestra en diseño de iluminación. Colaboró con los despachos Luz y Forma e Ideas en Luz con los especialistas Luis Lozoya y Víctor Palacio. Actualmente es directora de su propio despacho, CC Blanc Lighting Studio, especializada en el diseño de iluminación arquitectónica. Muchas gracias por acompañarnos, Jessica. Hola a todos, buenas tardes. Adrián, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio, Elías y Alicia. Pues yo quisiera empezar diciendo que hay una palabra clave, ¿no? Que creo que se llama el respeto. ¿Y por qué digo el respeto? Porque primero que nada, con los sitios patrimoniales debemos de conocer la historia que tiene, ¿no? Es una herencia cultural que tenemos, entonces siempre debemos de respetar, conocer de qué se trata cada sitio o edificio, lo que vamos a iluminar, pero no solamente el respeto hacia el edificio, creo que es importante el respeto hacia el entorno
saber qué es lo que tenemos alrededor. Tenemos algunos edificios que se iluminan como lámparas, que creo que eso ya está quedando un poco atrás. Y otro de los respetos que me refiero es que es importante el respeto hacia el medio ambiente. Hoy en día tenemos contaminación lumínica que cada vez va aumentando con los años, entonces hay que respetar a los animales, hay que respetar al medio ambiente y a los seres que también son parte del espacio y que lo van transitando, ¿no? Que van conociendo el espacio de acuerdo a la iluminación que nosotros vamos presentando en cada proyecto. Muchas gracias, Jessica. Y por último, y no por ello menos importante, también nos acompaña esta tarde Elías Cisneros. Elías es arquitecto iluminador con herencia de las culturas mesoamericanas, es catedrático de diversos programas académicos y también fue nominado al Premio Reina Sofía de España y es custodio de la Paloma de la Paz por la UNESCO. Ha sido jurado para reconocimientos de diseño e iluminación nacional e internacionales, así como sinodal de tesis universitarias y conferencista en varios países de América, Asia y Europa. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Elías. Muchísimas gracias a ustedes, mi querido Panda. Un placer estar aquí esta tarde compartiendo escenario con estas bellas damas que nos engalanan la mesa espectacular. Muchísimas gracias, Jessica. Un placer coincidir aquí contigo. Hemos coincidido en otras ocasiones. Siempre es un lujo. No solamente son guapas y bellas, súper talentosas. He visto los trabajos también de Alicia, que compartimos amigos comunes allá en Montreal, donde ella está trabajando en Canadá. Y bueno, un honor compartir la mesa con ustedes. Efectivamente, el tema es bien importante y qué bueno que se toca desde diversas aristas y varias perspectivas, ¿no? De gente en diversas situaciones geográficas. Entonces, creo que es un acierto por parte de Expo Lighting América convocar a varias visiones para lograr un consenso en común. Yo quisiera sumar a esta introducción muy importante que ya hicieron mis compañeras. Por ejemplo, Jessica mencionaba el respeto y Alicia estaba comentando sobre los edificios y la trascendencia del patrimonio y cómo todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Cómo la misma UNESCO ha ido, en un principio nombraba patrimonio solamente a los bienes tangibles y efectivamente se convirtió en dar reconocimientos como ciudades patrimoniales o edificios o sitios arqueológicos patrimoniales, solamente aquellos que eran bienes construidos, ¿no? Tangibles, los podíamos tocar y sentir, sitios arqueológicos y ciudades. Y esto ha evolucionado y ahora la misma UNESCO ha cambiado y ha hecho nombramientos de patrimonios y cada vez ya nombra más a los intangibles, ya no solo a los tangibles. Y entonces en este tema de intangibles yo lo celebro muchísimo porque precisamente nuestro elemento de material de trabajo, la luz, es un intangible y este intangible pues es por lo tanto mucho más difícil de trabajar, mucho más difícil de entender cómo lo conservamos, si viaja a 600,000 kilómetros por segundo, cómo trabajamos con él. Entonces es una gran celebración que la UNESCO misma haya ido evolucionando en su manera de catalogar y preservar y todo esto nos lleva a unas nuevas circunstancias, unas nuevas perspectivas, un nuevo reto en el cual es un placer estar trabajando porque ya no lo podemos hacer nosotros solos, tenemos que interactuar entre un equipo interdisciplinario y eso pues significa hacer mucho networking, ¿no? Colaborar no solamente con los fabricantes, sino la parte creativa de uno como diseñador, pero la parte de ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la automatización y control, y entonces esto se pone súper interesante. La verdad que es una época espectacular para vivirla, llena de retos y muy interesante de participar. Entonces estoy aquí bendecido por estar compartiendo con ustedes en un día tan importante. Aquí en Mérida estamos celebrando el Hanal Pishan, que es la comida de las ánimas, la comida que alimenta el espíritu. Ciertamente no se han ido, están aquí entre nosotros. Nosotros ponemos nuestros altares y aparecen Zaha Hadid, aparece Frank Lloyd Wright, están aquí todos ellos cerquita y con nosotros, ¿no? Porque por ese gran legado trascendental que nos han dejado y que ciertamente está aquí cerquita, sigue vivo esa flama. Entonces esa luz del espíritu del Hanal Pishan nos va a iluminar hoy esta tarde. Gracias, Panda, un placer estar aquí con Expo Lighting América. Saludos a Mauricio Barrón y a todo Reed Exhibitions hasta London que hacen todo posible todo esto.
Muchas gracias, el gusto es todo nuestro y hablo en nombre mío y de todo el equipo de LeadFest. Pues es hora de dar inicio a nuestra conversación. Para ello hemos preparado una serie de preguntas y además incluiremos todas las preguntas que la audiencia nos haga llegar a través de Slido. Comenzamos con Elías. Elías, ¿cuáles crees tú que son las tendencias más recientes en términos de conservación e intervenciones lumínicas? Bueno, justamente como mencioné hace un momentito, como la UNESCO mismo ha cambiado en sus criterios de valoración para la conservación del patrimonio edificado, entonces hay nuevos valores, nuevas reglas. Y la principal, podría decirte, es que todo queda obsoleto muy pronto y muy rápido. Nos llevaba un tiempo determinado, tal vez 3, 4 o 5 años, hacer normas, la normatividad que estuviera en vigor para trabajar el patrimonio edificado. Y eso, mientras lleva el proceso de investigación, redacción de una norma, 2, 3 años, cuando se publica y se hace oficial en el Diario Oficial de la Federación, ya está obsoleta. Entonces están saliendo normas o son pequeños bebés ya muertos, porque mientras la norma se publica, como mencionó Jessica, por ejemplo, dice, oye, pero es que ya está la otra, la Dark Sky Association, tenemos que cuidar el medio ambiente y la cantidad lumínica que se va al espacio. Eso no estaba contemplado en la normatividad que se acaba de publicar como si fuese la vigente, y entonces vamos como 2 steps behind, tratando de alcanzar los descubrimientos, tratando de alcanzar las nuevas cosas que se van sucediendo. Entonces hay un Bluetooth technology que antes no existía, hay un Wi-Fi inalámbricos y Li-Fi inalámbricos que nos permiten ya no hacer cableados tan dañinos para los edificios patrimoniales. Si yo hubiese tenido las herramientas hace 10 o 12 años que tenemos ahora, como son los tiros lejanos, unos luminarios que son una belleza, que súper compactos, súper ahorrados de energía y que hacen unos haces 2 grados, 5 grados. Y dices, no manches, es una cosa espectacular para acentuar un campanario, para acentuar un santo, desde un tiro remoto, un tiro lejano. Pues desde luego que no hubiésemos proyectado como se había proyectado en el pasado, y toda esta nueva tecnología nos está dando una gran cantidad de herramientas que yo estoy seguro que la humanidad va a disfrutar, va a ver todos estos nuevos cambios tecnológicos, los vamos a poder disfrutar de una manera espectacular. Entonces el cambio, yo podría decir que a manera así como de música, o a manera de el mismísimo Luis Barragán, realizó una revolución silenciosa. O sea, el cambio ha sido una revolución, pero sin la R, sin balazos, no ha habido aquí guerra ni nada, sino una evolución, pero muy rápida y en silencio, o sea, ligeramente, poco a poquito, todos nos damos cuenta, cuando van sucediendo las cosas, es mucho más amable ahora nuestra iluminación, por decir, es más correcta, más sutil la intervención, pero esto no es que antes fuésemos unos salvajes y ahora lo hagamos de una manera más sutil, sino que las herramientas de las que ahora disponemos nos permite hacer unas intervenciones que la verdad yo estoy asombrado de la belleza que se logra y lo poco dañino que son hacia las cuestiones patrimoniales. Entonces ese sería para mí lo más, ahorita por el momento, lo más fuerte a señalar, que es un golpe tecnológico muy, muy fuerte, que ha sido el mayor cambio que he podido notar en cuanto a la intervención lumínica, que es para sitios patrimoniales. Muchas gracias, Elías. Ahora continuamos con Alicia. Alicia, pensando en la intervención de inmuebles patrimoniales, ¿cuáles crees tú que son los retos más grandes para el diseño de iluminación? Elías, de hecho, ya mencionó uno. O sea, cuando estamos hablando de un edificio con un valor histórico, hay que tomar en cuenta cuándo fue concebido, ¿no? Porque no, o sea, puede ser hace 100 años, podemos estar hablando de una pirámide donde ni siquiera existen cableados eléctricos, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor reto es, respetando la arquitectura o el monumento o el valor histórico que tiene la pieza que vamos a iluminar, cómo podemos hacerle llevar, cómo podemos iluminarlo de tal manera que es la obra en sí que estamos viendo sin tener que estar alterando lo que ya está concebido. Les puedo hablar, por ejemplo, de
luminarios que fueron edificios que fueron concebidos a principios del siglo pasado, en donde ya había una intención lumínica adecuada, ya había un diseño de luminario, pero estaban concebidos con luminarios con lámparas incandescentes, ¿no? Y el reflector estaba perfectamente diseñado, pero para un tipo de bulbo específico. Y hoy en día esos bulbos ya no existen. El reto es, con la nueva tecnología, cómo podemos volver a reproducir el efecto que el arquitecto estaba buscando en ese momento, cómo podemos controlar esa iluminación, ¿no? Porque con una incandescencia, la graduación, cuando llegó el momento de los controles era fácil, pero hoy en día tenemos que tomar en cuenta es que si era un filamento visible. Si es un filamento visible, está produciendo este efecto estroboscópico, estamos realmente hablando del mismo color de temperatura que en el cual fue concebido este monumento. Nos ha tocado, y una vez más, es un punto que Elías mencionó hace un momento. Hoy en día contamos con muchísimos avances tecnológicos que nos permiten reutilizar el mismo cableado. No tenemos que estarnos peleando, necesito 3, necesito 8 cables. Podemos utilizar los mismos cables que existen ahí y simplemente el control va en línea, va en el voltaje de línea y nos permite esa integración total de una nueva tecnología con algo que fue concebido hace 100 años, ¿no? Creo que ese es uno de los retos más grandes que podemos hoy en día lograr e integrar. Un poquito también lo que mencionó Jessica, siempre en un edificio de patrimonio la investigación es primordial. ¿Cuál era la intención inicial? Y enseguida podemos sacar adelante el reto. ¿Cómo podemos llegar a integrarnos a ese espacio? ¿Cómo podemos llegar a lo mejor modificar un poco sin tener que alterar el entorno completo? Muchas gracias, Alicia. Les recuerdo, por favor, que pueden enviarnos todas sus preguntas a través de la página slido.com, colocando el hashtag LeadFest o utilizando el código QR que aparecerá próximamente en su pantalla. Y como tercera pregunta, esta va dirigida para Jessica. Jessica, ¿cuál crees que es el futuro de la iluminación en este tipo de edificaciones patrimoniales dentro de los próximos 20 años? Pues yo creo que cada vez tenemos más conciencia en el impacto ecológico que tenemos. Entonces le estamos dando mayor importancia a los claroscuros, estamos dando la importancia a lo que es la sombra, sobre todo porque ya tenemos mucho más variedad de productos y de tecnologías que nos ayudan a ser mucho menos invasivos con el mismo edificio, ¿no? Antes, pues, tenías que ingeniártelas con luminarios que además el tamaño era, pues, gigantesco. Y ahora cada vez son más chiquitos. Hay unos que te caben en la palma de la mano y ya con eso logras enmarcar toda una ventana. Y me ayudan con la imagen de las columnas con un frontón. Ahí lo podemos apreciar un poco. Bueno, esta es otra parecida que también nos ayuda, pero podemos ver que la iluminación ya no trata de iluminar el edificio entero, ¿no? O sea, solamente estás resaltando las partes importantes, lo que quieres mostrar, y no estás invadiendo el espacio hacia afuera, ¿no? O sea, toda una plaza. Muchas veces sí se puede hacer por temas de seguridad, pero creo que también hay que ser un poquito conscientes de cómo estamos afectando ya sea a los animales, al entorno o al mismo edificio con la cantidad de luz que le metemos. Entonces, creo que es importante hacernos estas preguntas de cómo le ayudo al entorno, pero también cómo resalto un edificio y que me cuente la historia que tiene, ¿no? Igual como decía Alicia, pues retomar hay luminarios que también son parte del patrimonio, ¿no? Entonces los tienes que traer a la actualidad y muchas veces es complicado que entonces ya no le queda este tipo de lámpara, entonces si se hace una réplica o no se hace una réplica, pero la tecnología hoy en día nos ayuda muchísimo a hacer este tipo de implementos sin dañar tanto pues la obra o el sitio patrimonial. Muchas gracias, Jessica. Y continuando con esta misma pregunta,
Elías y Alicia, me gustaría que nos ayudaran con su respuesta. ¿Cómo se imaginan que haremos las intervenciones lumínicas sobre este tipo de patrimonios dentro de 20 años? Pensando que en 20 años los edificios que ahora no nos parecen patrimonio probablemente ya lo sean. Adelante, Alicia, adelante, primero las damas. Una de las tendencias, de hecho, por lo menos aquí en Canadá, y supongo que en México debe ser lo mismo y a nivel mundial es lo mismo, no, los edificios o con un valor histórico no se remontan solamente a 100 años o más atrás. Hoy en día se hace un reconocimiento, un poco lo que Elías estaba mencionando al principio, se está haciendo un reconocimiento a lo que se hizo hace 10 años, porque al final de cuentas tiene un valor de las circunstancias y los conocimientos con los que vivimos hace 10 años, ¿no? A lo mejor no pesa tanto su valor como pudo haber sido el valor que tiene un edificio hace 100, pero hoy en día creo que tenemos esa capacidad de reconocimiento inmediato hacia una obra arquitectónica, una escultura, a cualquier obra de arte en sí misma. Yo creo que en cuestión de en 20 años vamos a estar viendo que aún hoy en día edificios que tienen, como yo decía, ya sea que tengan un valor histórico ahorita, que tuvieron un valor histórico desde hace 100 años o hace 200 años, 500 años, va a ser una cuestión también de mantenimiento, porque no todos fueron, aun cuando ya tienen a lo mejor un valor, ya tienen un proyecto de iluminación integrado, siempre vienen nuevas tecnologías y a lo mejor la tecnología que se utilizó hace 10 años llega un momento en que es obsoleta, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor hace 10 años todavía ya le empezaba a tocar con utilizar tecnologías de Dell y con un X driver que ya no se fabrica hoy en día. Entonces, creo que en ese sentido los proyectos de valor patrimonial van a seguir con todos los años. Adelante. Muchas gracias. Elías, ¿tú qué opinas? Me perdí. ¿Era la de la intervención o los retos más grandes para el diseño? Ayúdame. ¿Cómo crees que será el futuro de la iluminación patrimonial dentro de 20 años? Si estás iluminando tu edificio en 2040, ¿cómo sería? Correcto, sí. Está bien así, gracias. Mira, hay un par de retos importantes. Uno, el menos es más, que lo voy a sintetizar así, como el menos es más, pero sería como el uso más consciente y ecológico de no es poner luces por poner luces y no es poner luces por vender luces, porque un error que ha habido ahorita comúnmente es que muchos fabricantes de iluminación hacen proyectos de iluminación, hacen proyectos y porque los regalan, y la intención real de un fabricante es vender más luminarios, ¿no? Y entonces ha habido un exceso de iluminación. Es muy importante no caer en esta tentación, porque si yo fuese un alcalde o si yo soy un gobernador del estado, lo que quiero es resaltar la identidad de mi estado, la identidad de mi ciudad, y entonces tengo un puente, tengo un palacio de bellas artes, tengo un sitio arqueológico dentro de mi situación geográfica. Entonces eso es sumamente tentador para iluminarlo, y entendemos por iluminar es como meterle un titipuchal de luces, y entonces ahí es donde tenemos que ser ahora más cuidadosos, y a eso es a lo que me refiero con el menos es más, con las cosas que se tendrían que iluminar porque son icónicas, porque son patrimoniales, porque nos da mucha identidad, por lo que quieras. Ok, hay algunas que se tienen que iluminar de una manera más resaltada, pero hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo. Entonces, con poquito se puede hacer, se pueden insinuar las cosas, y nuestro cerebro, que es una gran máquina, termina de cerrar la idea. También en el menos es más, también ahí cae mucho lo del uso excesivo del RGB. Las luces de colores RGB, y que hacen que ahora que todo el mundo crea que somos ponchis porque usamos muchas luces y estamos actualizados porque ponemos luces de colores. Eso ha caído también en un exceso. Y entonces ahora el ser cautelosos significaría, como en una gran sinfonía, cuánto valor le ponemos ahora al silencio, y en una gran poesía cuánto valor le ponemos a los puntos suspensivos, y a usar 3 puntos suspensivos y 5 puntos suspensivos, y hacer estas pausas
que nos darían silencio y son las que conformarían una gran poesía o una gran sinfonía musical. Entonces el menos es más, en la parte donde sí se debe de iluminar, es importante, pero también el que el menos siga siendo menos, esa es la contraparte. Yo quiero poner el ejemplo de las dos penínsulas, la península de Baja California y la península aquí de Yucatán, donde tenemos las dos zonas más espectaculares del planeta. Voy a repetir, Panda, del planeta, zonas espectaculares, patrimoniales de todo el pinche mundo mundial, que es todo el Caribe mexicano, esta zona de Tulum, Bacalar, desde Isla Mujeres, Holbox, donde están todas estas mantarrayas gigantes y el tiburón más grande del planeta, etcétera. Toda esta zona es privilegiada, valiosa, desoban tortugas, en fin, una cosa espectacular de naturaleza. Ahí hay que cuidarlo. Ahí el menos es menos, tiene que ser así como en números súper negativos, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos con los desarrollos porque es una tentación. Lo mismo pasa en la península del norte, que es el Mar de Cortés. Imagínate ese patrimonio, ¿no? Puerto Peñasco, toda esa parte de los vinos, el Mar de Cortés, la escalera náutica del Mar de Cortés. Es una joya de la naturaleza ver juntos el agua y el desierto, ¿no? Pegaditos. Y pues si el desierto es que quiere decir que no hay agua, ¿y cómo es que está el agua y el mar pegadito al desierto? Entonces es un paisaje que parece salido de la mente de George Lucas de Star Wars, una cosa así súper sublime. Bueno, esa hay que cuidarla muchísimo, muchísimo. Y pues no tenemos normatividad al respecto, no hay nada, solamente está ahí libre como una florecita silvestre, dejando a que crezca al buen criterio de los lighting designers. Entonces ahí los diseñadores tenemos que ser muy cautelosos y no caer en este juego. Yo si fuese el dueño del Four Seasons Hotel Los Cabos, que está ahí, les diría, oye, métele luces, ¿no? Para que todos los huéspedes vengan, etcétera. Pero es un altísimo riesgo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese patrimonio porque es de verdad muy relevante para el mundo. Son de los rincones espectaculares que tiene este planeta y pues vamos a cuidarlos. Hay que trabajar para preservarlos. Esa sería una tendencia que va a suceder hacia dentro de 20 años. Hacer mucho con poquito. Eso es lo que podría comentar ahora. Muchas gracias, Elías. Y justamente esa era una de las razones por las cuales decidimos incluir una mesa de diálogo sobre patrimonio ante la diversidad de patrimonio cultural, natural y con múltiples valores históricos que tenemos en México. Y ahora tenemos una pregunta de la audiencia que me gustaría que todos nos respondieran. ¿Cuál creen que es uno de los proyectos de iluminación patrimonial más importante en México? Jessica, comenzamos contigo. Híjole, yo creo que tenemos demasiados proyectos patrimoniales en México. Creo que no escogería uno, porque no es solo pensar en la arquitectura, es como decía Elías, o sea, es la naturaleza, te puedes encontrar cenotes, pirámides. Entonces tenemos muchísima variedad en México y yo creo que lo más importante es el respeto, como dije en el inicio, y el cuidado que le damos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos transmitir con nuestro proyecto de iluminación? ¿Qué es lo que está diciendo la luz que nosotros ponemos? Y también la investigación que llevamos por detrás, pero no sé si podría escoger un proyecto como tal, así de mi favorito, porque cada uno representa una cosa diferente, tiene su historia, entonces no, creo que no tendría uno en específico. Afortunados que tenemos tantos para escoger. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Continuamos contigo. Alicia, ¿qué opinas tú? Era lo que iba a decir. México cuenta con una riqueza histórica que tener que elegir uno es negar al otro, ¿no? Pero creo que aquí es donde viene un poco el balance de lo que hablaba Elías. O sea, hay que saber darle un valor a cada momento histórico, a cada espacio histórico, ¿no? Porque uno no debería de ser competencia del otro y desgraciadamente estamos entrando en esa conversación en iluminación en donde tú iluminaste un poquito más, entonces ahora tengo que destacar yo más y empiezas a pelearte un poco. Entonces México tiene muchísima historia y en ese sentido hay mucho de dónde escoger. Creo que más bien lo que habría que atacar sería un plan director de iluminación en cada ciudad en donde se le va a ir dando un valor a cada inmueble
representando un momento específico en la historia, ¿no? No, igual que Jessica, no creo que podría elegir uno, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, es negarle el valor al otro y demasiado, hay demasiados. Mucha responsabilidad, pero veamos qué opina Elías al respecto. Oye, Panda, pues yo lo que opino es que hay que celebrar al que hizo esa pregunta porque nos genera un montón de trabajo, gracias al que pregunta esto, porque yo sí sé, el mejor proyecto de iluminación patrimonial más importante de México está por venir. Ya lo vamos a hacer dentro de poco. Dentro de poco nos van a contratar. Tengo fe en que alguien nos llamará a hacer estos proyectos. Pero mira, les platico. Todos estamos de acuerdo que México es una gran potencia cultural. Quiero resaltarlo. Es una gran potencia cultural. Enorme, enorme, inconmensurable. Entonces, en ese sentido, como tenemos tanto, podemos hacer esta idea que está mencionando ahora Alicia, es muy importante. Ya tenemos 11 ciudades que son Patrimonio Cultural de la Humanidad, 11, y unas en mayor o menor grado tienen por ahí algunas intervenciones lumínicas. Yo he sido el autor de varias intervenciones como master plans para algunas de ellas, Tlaquepaque, Zacatecas, San Francisco de Campeche, pero faltan más, o sea, falta intervenir más y mejor en Puebla, falta intervenir más y mejor en Morelia, y entonces el proyecto que yo considero de los más importantes es hacer un plan maestro para las 11 ciudades que son Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero para las 11, de tal manera que las 11 narren su propia historia y narren su propia identidad, y entonces exaltemos el sentido de orgullo y pertenencia de la gente de esa ciudad en particular, pero de todos alrededor de ellas. Entonces todos nos vamos a unir a esa gran tradición, ¿no? ¿Quién no se va a enamorar en Morelia de las mariposas monarca, ¿no? Y de ese viaje precisamente vienen desde tierras canadienses, donde está Alicia. Imagínatelas así con su fragilidad de sus alitas volando ahí, pues están sujetas a tormentas y huracanes, se las lleva el viento, y ellas cómo le hacen para volver a ubicar la ruta, ¿no? Y llegan y anidan, y es espectacular ver en Morelia eso, ¿no? Entonces tenemos Morelia, tenemos Tlacotalpan en Veracruz, y la fiesta de la procesión de la Virgen en Veracruz, ver el río, la desembocadura del delta. La ciudad de Tlacotalpan es patrimonio no desde la parte de tierra, no de la parte sólida de continente. Hay que salir al mar, es una ciudad patrimonial como Venecia, donde es navegable, ¿no? Entonces tenemos que verla desde el agua, desde el río, y disfrutarla desde allí. Entonces, desde luego que su plan de iluminación, su master plan de iluminación, estaría muy diferente al de Puebla, ¿no? Y sus 500 iglesias y cúpulas ahí en Puebla. Y entonces cada una va a contar su historia. La de Campeche de piratas, imagínate qué padre, espadazos, y se armen ahí los trancazos y cañonazos en Campeche, espectacular, ¿no? No en balde ha tenido tanto éxito los Piratas del Caribe, ¿no? Con Walt Disney y Johnny Depp, es porque esta historia está ahí y es inherente a nosotros, ¿no? A mí me están mostrando algunas intervenciones que hemos hecho ahí en Campeche. Este es el centro histórico de Campeche. Entonces, ese proyecto, que yo creo que para mí no se ha hecho, no se ha realizado, es uno de los proyectos más importantes, y es tan grande que da para contratar algo que yo considero importante, que es trabajar en equipo, varias firmas de diseño, y entonces podemos hacer un networking súper interesante, ¿no? Con Jessica en un lado y Alicia en otro lado, y Gustavo Avilés por acá, y Joaquín Jamaica en otro lado, y hacemos equipos de trabajo interdisciplinario, y sería un proyecto que pondría al mundo, a México en el mundo en una perspectiva interesante, que es muy similar al concurso que hizo London para sus bridges, todos los puentes, y que hizo la ciudad de Londres, y hizo un proyecto muy interesante de iluminación. Ahora, también sería injusto, quiero completar la respuesta, que sería injusto si decimos que no quisiera mencionar a ninguno. Yo te voy a decir, quiero mencionar en particular, por ejemplo, el proyecto de las torres de satélite de Luis Barragán y Matías Geritz, y Chucho, el color lo aporta Chucho, y entonces todo este proyecto se me hace súper interesante, cómo Gustavo Avilés lo retoma, y es una de las intervenciones yo que mejor he visto logradas, es el de
las torres de satélite. Otro que se me hace espectacular y le tengo un montón de ganas, estoy tramitando ahí con el INBA la posibilidad de hacerlo, es el patio frente a Bellas Artes. Bellas Artes, el edificio en sí mismo ya es una belleza, es una joya de por sí, y en el día se ve espectacular, ya con sus esculturas, etcétera. O sea, su juego de luces y sombras y los colores de la techumbre de cobre ya te da una sobriedad y un color espectacular. Pero la plaza al frente, el landscape que tiene al frente y esos luminarios tan malos, tan desafortunados que tiene ahorita, eso sí es una joyita para intervenir, es algo que me gustaría mucho hacer. Y seguir el trabajo y la ruta de Matías Geritz. Matías Geritz es un portento cultural también, y me tocó intervenir una escultura de él que se llama Energía, y esa de Energía está dentro del parque de Chapultepec. Cuando tengan oportunidad vayan a visitarla, está cerca de la calzada de Chivatito, y tuvimos la fortuna de que nos llamara el arquitecto de la empresa GDU, que es Mario Schegnan y Grupo de Diseño Urbano, y Mario Schegnan estuvo a cargo de todo el diseño del landscape de Chapultepec, en esa área donde está la escultura de Matías Geritz. Y entonces la escultura en sí misma estaba perdida entre una gran cantidad de árboles, y Mario Schegnan tuvo el atino de hacer una poda selectiva entre la vegetación, sembrar nueva vegetación, y nos invita al landscape, y los viernes es cuando podía haber un uso de RGB, justo lo que estaba diciendo, de no usarlo en exceso. Aquí en este caso la escultura se llama Energía, y por lo tanto tenía que demostrar esa energía, que era lo que Matías Geritz quería mostrar en ese entonces, y entonces se vuelve una cuestión espectacular. Y yo podría mencionar como algunas cosas que son verdaderas joyas, unas joyas que la gente, como cuando vas a Japón y a Tokio, quieres visitar una obra de Tadao Ando específicamente para ir a verla, estas que he mencionado son espectaculares. Ni qué decir de Oaxaca, de Jalisco, donde vas al paisaje tequilero de Jalisco y ver todos estos agaves en ese color azul verdoso, pues ya es todo un agasajo que trae un remanso de paz. En fin, esa pregunta yo creo que da pie para un conversatorio completito, pero es muy, muy importante porque somos una potencia cultural y tenemos mucho patrimonio que hacer, ¿no? Solo me refería al patrimonio intangible, perdón, imagínate si me refiero al intangible. Muchas gracias, Elías. A partir de esta semana vamos a hacer el viernes de RGB en honor a Elías Cisneros. La siguiente pregunta puede tornarse un poco polémica, sin embargo, LeadFest y Expo Latinoamérica siempre se han concebido como un foro abierto al diálogo en el que se incluyan la mayor cantidad de actores involucrados en la industria de iluminación, incluyendo desde luego a los fabricantes. Así que tengo esta pregunta que me gustaría que respondieran los tres. Dice, ¿las marcas deberían trabajar en conjunto con el gobierno para poder cumplir o desarrollar nuevos lineamientos? ¿Cuál creen que debería ser el proceso adecuado para hacerlo? Alicia, ¿podemos comenzar contigo? Yo creo que ahí definitivamente es una pregunta polémica, pero es una pregunta que existe en todos los lugares del mundo. Es una pregunta que aquí mismo nos estamos planteando, que la ILD en Estados Unidos está batallando muchísimo. Creo que todo el mercado, hay suficiente mercado para todos, simplemente que cada quien tiene que respetar el lugar que cada quien tiene. Entonces, en ese sentido, el gobierno más bien tiene que trabajar con los diseñadores de iluminación y enseguida ser el diseñador de iluminación en base al concepto que está desarrollando, en base a lo que queremos lograr, ya sea un edificio. Aquí voy a hacer un poquito del valor patrimonial, o sea, de cualquier proyecto de iluminación. Dependiendo de ese concepto de iluminación, entonces es cuando entran los fabricantes de luminarios, ¿no? Y a final de cuentas, los fabricantes de luminarios, es a base de lo que les vamos pidiendo, es que necesito esto, necesito que hagas esto. Y a base de hacer luminarios sobre medida, ellos también van armando todo su mercado y todos sus productos que van a ir vendiendo, pero creo que ahí es importante hacerle reconocimiento a la profesión. Yo sé que en México la parte cuestión de educación está ya bien asentada. Cuando yo empecé no existía nada, ¿no? Entonces literalmente tú salías de tu carrera de arquitectura o de diseño de interiores y aprendías a base de experiencia. Hoy en día tenemos una rica profesión que se debe de reconocer como tal, y en ese sentido creo que más bien el diseñador de iluminación está entre el gobierno y los productores de luminarios. Cada quien a su lugar, ¿no? O sea,
vuelvo a lo mismo, el mercado es muy grande, no es tratar de arrebatarnos las cosas. Creo que todos tenemos nuestro lugar, simplemente hay que saber reconocer quién tiene la experiencia para hacer cada cosa, ¿no? Yo no me podría fabricar un luminario. Puedo decirles a lo mejor qué es lo que estoy buscando, cómo creo que podemos hacerlo, pero las herramientas las tienen los fabricantes, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Jessica, ¿tú qué opinas? ¿Es necesario que las marcas trabajen junto con el gobierno? ¿Cómo debería ser el proceso adecuado para hacerlo? Estoy totalmente de acuerdo con Alicia. Creo que el gobierno debe trabajar con el diseñador de iluminación y ya el diseñador de iluminación va a poner las bases, lineamientos de lo que se necesite para los nuevos desarrollos y de ahí trabajar con las marcas, pero la marca no debe de saltarse al diseñador de iluminación. No. Muchas gracias, Jessica. Elías, ¿qué piensas al respecto? Sí, yo quiero hacer un homenaje a Cantinflas, porque este gran filósofo mexicano dijo una gran verdad, ¿no? Sí y no. ¿Se cree que debe trabajar? Sí debe trabajar, y no debe trabajar. Y entonces me gusta generar esta disyuntiva donde el orden, que es a lo que nos estamos refiriendo, el orden en el que deben de intervenir es el correcto, el que menciona tanto Jessica como Alicia, de que el orden debe de ser el gobierno con los diseñadores y posteriormente las marcas, pero luego hay un ciclo donde las cosas se regresan y entonces de repente cambiamos de orden y nos vamos de aquí para allá, y entonces es donde se podría volver un poco confuso. Lo que sí es muy importante es que es muy peligroso dejar el pandero, el que tenga el sartén por el mango, alguna de las dos partes, o el gobierno. Cuando lo tiene solo el gobierno, los resultados para la sociedad civil son muy malos, y cuando los tiene solo el fabricante, también los resultados para la sociedad civil son muy malos. Entonces, lo bonito de esto es que pueda haber un orden y una tercera persona, alguien que no es ni juez ni parte, les dice, les aconseja. Esos son los lineamientos que AIS y ILD recomendamos, que sin ser normatividad obligatoria son recomendaciones, pero son muy útiles, son precisamente las que marcan las tendencias. Entonces es muy padre que sí, que trabajemos todos en conjunto, pero cada cajita en su lugar, cada quien en sus lugares. El problema es cuando surge un poco el interés, ¿no? En algunas cosas, el interés comercial, el interés en algunas cosas, y eso es lo riesgoso, y a la vez es la belleza de la democracia, ¿no? Donde estamos todos en esta democracia tratando de ser lo más justos posibles para el bien de todos, pero pues siempre la democracia es incipiente y hay que estarla cuidando, es un bebé en crecimiento constante. Entonces es interesante, ojalá se mantengan cada quien en su cajita. Donde se crea un poco de desorden, mi estimado Panda, y eso ya es importante también mencionarlo, es que algunos fabricantes están haciendo proyectos gratis. Cuando dice te regalo el proyecto, y esa cosa no existe. O sea, eso está comprobadísimo que no existe. No hay, nadie regala nada. Hay una forma oculta de cobrarlo, que es diferente. Y entonces en ese sentido es donde ahí sí hay que tener muchas precauciones, ¿no? Y bueno, salvo ese, que sería, yo hablé hace un ratito sobre el orden, pero Jessica le llamó respeto, ¿no? Entonces bajo esa circunstancia de orden y respeto puede venir la consecuencia, que es el progreso. O sea, el progreso solo se puede lograr bajo una disciplina, un orden y un respeto, y creo que en eso estamos trabajando, y lo que me gusta son las circunstancias actuales, donde yo veo esfuerzos extraordinarios por parte de CONUE, por ejemplo, con Odón de Buen, y nos está llamando a IES y está llamando a MIC, y estamos haciendo esfuerzos para hacer congresos a través de las agencias de energía. Entonces se va a poner muy padre, ¿no? La secretaria de Energía, Rocío Nale, zacatecana, está haciendo congresos donde la energía, que es la luz, va a ser el principal promotor. Entonces, pues cada quien está haciendo su parte, el gobierno, las instituciones, los lighting designers. Cuando participamos, pues no nada más vamos ahí de marionetas, ¿no? O sea, vamos realmente a proponer cosas, y a veces decimos cosas que son duras, ¿no? Como las que acaba de mencionar Alicia, y de repente el fabricante dice, oh, estos lighting designers como que se me atragantan, ¿no? Con sus ideas revolucionarias.
pero bueno, ahí vamos, para eso son los foros, ¿no? En un foro de esos se permite, así que está el estadio ahí como que todo es neutro, y pues ahí vamos participando. Yo creo que en particular quisiera hacer una mención sobre México, que es una gran nación, que pues ahí va dentro de Latinoamérica desarrollando criterios y cosas muy importantes. Mencionó Alicia que somos ya una profesión y un oficio muy reconocido en el mundo, ¿no? Porque tenemos toda esta herencia cultural de los mayas, de los mexicas, etcétera, del uso y manejo de la luz, hasta con conexiones astronómicas solares que nadie había tenido antes. Y bueno, pues esa herencia cultural la vamos ahora llevando a la parte de luz artificial, y ahí la llevamos. Yo creo que somos una nación vanguardista en ese sentido, pero también reconocemos que nos falta mucho por hacer. Y nuevamente, qué bueno que hay estos foros, Panda, para que se promueva esta cultura de la luz, ¿no? Y vamos creciendo todos. Muchas gracias a los tres. Y antes de llegar a nuestra ronda de cierre, quisiéramos ayudar a la gente más joven, ¿no? Es posible que muchas de las personas que estén viendo esto se vayan a enfrentar en los próximos meses o en los próximos años a su primer proyecto patrimonial. Ustedes que ya tienen experiencia participando en varios de ellos, ¿cuál sería el primer paso para intervenir un proyecto de carácter patrimonial? Si ustedes ya lo aceptaron y se dieron cuenta en ese momento que es un proyecto patrimonial, ¿cuál sería el primer paso que les sugieren seguir a nuestra audiencia? Empezamos contigo, Jessica. Pues yo creo que primero que nada es la investigación, es conocer la historia del edificio, qué es lo que quieres contar por medio de la luz, qué es lo que le quieres decir a la gente, cómo quieres que lo aprecie, las jerarquías que le vas a dar a cada espacio, desde la forma o la función que tienes. Y retomando un poco lo que mencionaba Elías hace rato del tema del RGB, pues creo que cada vez más se va a empezar a utilizar los colores en sitios patrimoniales, pero es importante saber que los colores también tienen significados, ¿no? Entonces, al decir qué es lo que quiero comunicar, tengo que conocer si el rojo puede ser agresivo o el verde me da tranquilidad. Entonces, creo que tiene que haber toda una investigación por detrás para lograr un buen resultado final, ¿no? Y así la gente aprecie el recorrido y disfrute el sitio patrimonial retomando pues su historia. Gracias, Jessica. Alicia, ¿tú cómo comenzarías? Igual, creo que la investigación es fundamental. Necesitas saber cuál es el origen, cuáles fueron las intenciones originales. Bueno, lo mismo depende muchísimo del edificio del que estás hablando, pero si estamos hablando de edificio que ya tenía una intención original, el arquitecto ya le había dado esa concepción, lo básico sería buscar, hacer tu investigación y tratar una vez más o conservar o restaurar los luminarios que ya existían ahí. Se valen hacer adaptaciones siempre y cuando mantengas ese carácter original que tenía. Esa es un poco la tendencia en cuestión de patrimonio. Mantener el edificio o el monumento como se concibió desde el principio, pero con lo que queda actualmente, ¿no? Se vale también a veces reproducir si tenemos realmente la investigación y la noción cierta de que así era como estaba concebido, ¿no? A lo mejor tenemos un plano, tenemos un sketch, precisamente, gracias por la imagen. Si pueden también mostrar planos 1 y 2. Este es un luminario de la estación de trenes de Toronto. Teníamos solamente estos planos y las fotos que vieron. Los planos no concordaban mucho con las dimensiones que veíamos en las fotos y se tuvieron que reproducir porque desgraciadamente en el momento que los quitaron, los destruyeron, nadie reconoció ese valor patrimonial en su momento. Y a base de los planos logramos hacer una reproducción del luminario. En base a las fotos que encontramos, tratamos de integrar una nueva tecnología de LEDs que nos permitió hacer una réplica de ese efecto luminoso que se buscaba en este espacio. Pero siempre es en base a una investigación. No puedes saltarte ese paso. Definitivamente es el primero. Muchas gracias, Alicia. Y para cerrar contigo, Elías, ¿cómo comenzarías? Sí, es acertadísima la respuesta de la investigación, ¿no? Primero hay que hacer una investigación
Y yo acostumbro a hacer investigaciones muy profundas, me tardo mucho haciendo esas investigaciones, muy profundas. Hasta dicen que ya no soy arquitecto, que soy arqueólogo o antropólogo, porque tardo mucho. Entonces, cuando haces estas investigaciones, te da un miedo, Panda, te congelas, te quedas congelado ante la cantidad. Dices, bueno, cuánta belleza, cuánta patrimonialidad, cuánta historia, cuánto valor aquí agregado. Y entonces viene la otra parte donde tienes que romper esa investigación, por así llamarle, ¿no? Y avanzar, o sea, ser muy práctico, porque los tiempos y el resultado que quieren resultados inmediatos, ¿no? Y entonces hay que varias veces hacer esa pausa de investigación, la dejas, avanzas, vuelves a hacer una investigación, vuelves a avanzar, vuelves a hacer otra investigación. Entonces hay que reinvestigar a cada rato del proceso en varias etapas. A veces es sobre iluminación, a veces es sobre materiales de construcción, el mármol, los acabados, la vida misma del arquitecto, qué es lo que querían lograr, en fin, para que la identidad del lugar, que es una forma de percepción, como la gente percibe las cosas, pues sea lo que se va manteniendo. Mira qué interesante, gracias igual por compartir estas imágenes que estamos viendo. Es una intervención que hicimos en la iglesia que es de San Agustín, y este cuadro resume la idea de la iglesia de San Agustín. San Agustín es este pilar de la Iglesia Católica, es el personaje que más ha escrito, es el que tiene la mayor cantidad de publicación de libros sobre cómo debería de ser la percepción de la Iglesia Católica. Y entonces San Agustín lo describe espectacular en muchos libros, pero todos quieren recordar cómo le surgió esta inspiración divina a San Agustín, de dónde le salió toda esta creatividad. Y entonces esa imagen, si puedes regresar a la anterior, donde está esta, ahí grabado en piedra, en el acceso de la iglesia, en el acceso lateral de la iglesia de San Agustín. Regresa una más, porfis, que también creo que la vi también, que la tenían. Esta imagen en piedra es San Agustín cuando está tirado, y la Biblia narra, él era un parrandero, mujeriego, borracho, bueno, miles de fiestas, etcétera, y desde luego agnóstico. Y entonces de repente un día en la cruda, cuando despierta, él tenía un libro, y el libro, yo escuchaba una voz que le decía tolet leche, en latín significa toma y lee, y él dice toma y lee, ¿qué? Esas Sagradas Escrituras. Y entonces él empieza a leer eso, y cuando él lee eso es cuando se inspira. Bueno, esta fachada, que de ahí le sale toda la inspiración para escribir, está grabada, esa parte de la historia está grabada ahí en piedra. Pero posteriormente, la siguiente imagen, reflejo el concepto, llega la Revolución Mexicana, leyes de reforma, y esa iglesia es cañoneada. Entonces le dan balazos de cañón y rompen. Eso es lo que estamos representando, o el escultor representó ahí, donde a cañonazos rompe toda la fachada y la deconstruye, la desbarata. Y bueno, había que reconstruir el patrimonio, ¿no? Entonces, las formas en que hay que hacer el patrimonio y el uso del patrimonio a través de historias y de investigación, pues muchas veces son muy profundas, ¿no? Muy profundas. Ahí hicimos equipo con historiadores, arqueólogos, antropólogos, el licenciado Carlos Vidal, el arquitecto de Zacatecas, responsables de obras públicas, delegados de INA, en fin, investigaciones muy profundas, pero luego hay que un poco hacerlas a un lado con fines de practicidad para avanzar y poder dar el resultado, porque si no, pues nos podemos pasar como el caso de Zacatecas. Ellos llevaban 10 o 12 años investigando cómo resolver el tema de la fachada, y bueno, las imágenes que mostrábamos era donde, bueno, vamos a hacerla con luz, vamos a restaurar la fachada con luz. Y ahora, a partir de estos ejercicios que sucedieron en Italia, sucedieron en otras partes del mundo, la metodología del videomapping es una herramienta para la restauración de los edificios. Puede ir un historiador y verlo y decir, no, aquí cámbiale, aquí ponle este otro, aquí no te quedó bien, pero no estás dañando el patrimonio, sino que solamente es un ejercicio lumínico que puede ser resarcido de acuerdo a diversas teorías, inclusive presentar en una misma noche varias teorías de restauración de acuerdo a diversos restauradores. Entonces se vuelve muy interesante. Muchas gracias. Y ya de
de frente a nuestro cierre, tenemos algunas preguntas muy puntuales que llegaron de último momento, que me gustaría lanzarlas de manera abierta para que cualquiera de ustedes nos pueda ayudar a contestar de manera muy breve. La primera es, ¿cómo se resuelve la iluminación para un edificio que inicialmente no contaba con iluminación artificial? ¿Quién nos quiere contestar esa pregunta? Yo podría decirte que hoy en día se puede resolver, como les comenté, con tiros lejanos, ¿no? Elementos de tiros lejanos para precisamente si el edificio no cuenta con una luz artificial, pues ya no tenemos como antaño tener que llevarle la energía eléctrica y tenerlo ahí pegadito, puntual, como una piel de luz pegada al edificio mismo, sino que ahorita nos podemos retirar 20, 25, 30 metros exentos del edificio y hacer tiros lejanos, y podemos de esa manera ser menos dañinos o perjudicios, con menos daño al edificio, y solamente lo tocamos con luz, ¿no? Desde luego es una luz de LED que no tiene ni infrarrojos ni ultravioletas, y entonces es una piel inocua al edificio, y eso a mí me encanta esa técnica para usar ahora, y hay muchos fabricantes que ofrecen esa solución. Gracias, Elías. Alicia, Jessica, ¿quisieran agregar algo? No, creo que es la única proposición que yo haría. Una vez más, o sea, la idea es no tocar el edificio o el sitio o lo menos posible, no dañarlo. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta ¿es correcto utilizar iluminación fría en exteriores, en especial en edificios históricos? Yo diría que depende mucho de la arquitectura o el material que estás utilizando, ¿no? O sea, si tienes una piedra, tienes un granito que es cálido, no lo vas a iluminar con una luz fría, porque entonces vas a destruir esa calidez que tiene la piedra, ¿no? Siempre hay que hacer algún tipo de pruebas, a menos que sea una instalación artística como la que nos mostró Elías hace unos momentos, pero siempre hay que hacer pruebas. ¿Cuál es el mejor color de temperatura? Perdón, temperatura en francés es femenino y empiezo a confundirlo. ¿Cuál es el mejor color de temperatura que puedes aplicar en el material? ¿Qué es lo que va a hacer realmente realzar y que vibre ese material? No es una cuestión de, es que esta temperatura se ve muy, es la tendencia. No, es qué es lo que va a hacer realmente vibrar ese material. Muchas gracias por la respuesta. Creo que depende mucho del material, como dice Alicia, pero algo importante es que a lo mejor lo vemos raro porque estamos acostumbrados a ver temperaturas muy cálidas, porque antes las tecnologías que existían para iluminar este tipo de edificios pues eran temperaturas casi ámbar o muy amarillas. Entonces, a lo mejor estamos acostumbrados a que siempre se ilumine de una manera muy cálida, pero creo que podemos hacer una combinación entre las temperaturas dependiendo lo que refuerce la manera de la lectura del edificio, o sea, que le refuerce de una mejor manera, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Y por último, les prometo que sí ya es la última pregunta. Nos preguntan si pueden mencionar alguna de las normatividades o guías que mencionaron a manera de principios. Existen varias, pero dependiendo en el lugar y en la zona pueden variar. Por ejemplo, hay muchas guías que son dependiendo de la fauna, ¿no? O sea, va a haber zonas en las que nos van a pedir que cierta iluminación tiene que ser o azul o tiene que ser verde en la noche, porque si no distrae el proceso de migración de aves. Hay muchas y depende de cada lugar, pero lo que yo les puedo decir del norte del continente, vamos a ver las recomendaciones de la IES, vamos a ver las recomendaciones de Dark Sky, definitivamente. Y bueno, aquí en específico en Montreal existe una reglamentación que recoge un poquito de las dos, pero siempre nos deja cierta libertad con los edificios de carácter patrimonial, no es tan limitante en cuestión de consumo energético ni cómo podemos iluminar el edificio, precisamente porque va aunado a un plan director de iluminación. Pero de entrada yo les diría que
que vayan a los sitios de la IES, tienen recomendaciones muy importantes. Para recomendaciones de México, dejo que Elías y Jessica les platiquen un poco más. Muchas gracias. ¿Quisieran agregar alguna, Jessica o Elías? Pues de lo que comentabas de la migración, yo había leído de un programa, no es tal cual una normativa, que se llama Lights Out, y lo que intenta es que en los meses de migración de las aves, a partir de las 12 de la noche, se tienen que apagar todas las luces de los edificios para no impactar, ¿no?, en su trayecto. Entonces, creo que no muchas ciudades lo tienen implementado, pero creo que sería pues un buen programa a seguir en todas las ciudades del mundo. Muchas gracias. Elías. Yo quisiera hacer dos reflexiones, mi estimado Panda. Una es donde estamos acostumbrados a investigarse cuáles son las normas, y empiezan a revisar cuáles son las normas, y desafortunadamente las investigan para decir, aquí dice que 30 luxes, ok, voy a poner 31 luxes, o sea, la usan para pasar de panzazo, y solo dicen, es que ya cumplí con la norma, y creen que con cumplir con la norma ya el proyecto ya está justificado, y es una pena que eso suceda. La norma es una norma mínima, y hay que recordarles esta palabra, es lo mínimo que hay que cumplir, y nadie quiere pasar de panzazo. Entonces, si yo estuviese, voy a poner unos ejemplos que a veces son un poco complicados, en Caborca, Sonora, o se complica porque menciono las ciudades, pero en una ciudad X que no es una ciudad patrimonial, bueno, en esa ciudad pues hay cierta flexibilidad en las normas y tal, pues esta ciudad con que cumpla la norma pues ya la cumplió, pero en las ciudades patrimoniales y en la cosa que es patrimonio, ahí tienes que exceder la norma, tienes que ir mucho más allá de la norma, tenemos que superarla y revisar todas, no solo las normas, sino también las recomendaciones, porque otra mala práctica que tenemos aquí y en Latinoamérica y en España, que dicen, bueno, eso es recomendación, entonces no es mandatoria, como no es obligatoria, entonces no la cumplo, y entonces voy a hacer lo que me dé la gana solo cumpliendo con la norma, y eso es algo que tendríamos que romper, ese molde, donde hay mucha gente investigando qué es lo mínimo, y yo les quisiera aprovechar el foro para invitarlos a que a partir de que sepamos qué es lo mínimo, nos sirva de trampolín y subamos 10 veces más lo mínimo, pero 10 veces más, porque el patrimonio se lo merece, porque ese patrimonio es el que vale la pena cuidar, y eso es donde tenemos que poner mucho énfasis y mucho cuidado. Quisiera hacer mención a que yo una vez que cuido, yo le llamo una vez que cuidamos los mínimos, que serían los centavos, los máximos se cuidan. Ahora sí, todas las ciudades van a estar, mira, pues ya todo está protegido, ¿no? Una vez que hacemos como este paraguas protector. Y en ese sentido, los más debilitados, pues siempre son los más jovencitos, los bebés, los que están en formación. Entonces, en mi zona del Caribe, yo nací en Isla Mujeres, soy un isleño, que tengo que cuidar el desove de las tortugas, ¿no? Entonces estoy cuidando que las tortuguitas se reproduzcan en su ciclo natural, que no haya una luz que los distraiga y las confunda, y que en vez de que ellas creen que van acercándose hacia la luna llena porque persiguen la luz de la luna para regresar al mar, y resulta que están yendo un proyector de aditivos metálicos de la alberca del hotel y van ahí al suicidio técnico las pobres, ¿no? Entonces esas cuestiones son las que me gustaría mencionar y cuidar mucho, que sea como una reflexión. Están ahí las normas y son mínimas, pero hay que excederlas, y las que son recomendaciones también podemos cumplirlas, y entonces en ese sentido tendríamos recomendaciones de ILD, de IES, pero también las de museos, que podemos usar las de museos del interior y sacarlas al exterior, traerlas hacia afuera. Hay mucha gente que me critica porque dice, ¿para qué quieres índice de reproducción cromática IRC 93 o superior en landscape? Dice, en un parque, ¿para qué lo quieres así? Pues porque quiero que se vean bien las hojas de colores, ¿no? Quiero que se vea espectacular el parque, o sea, es un parque icónico que diseñó tal paisajista y queremos que se vea espectacular, ¿no? Y la gente cree que es una exageración,
pero al final cuando ven el resultado dicen, wow, tenía razón, qué bonitas se ven las flores aquí, de los colores, ¿no? Cuando el flamboyán es naranja y es naranja de verdad, y el maculis morado de verdad es maculis morado. Pero nadie quería usar IRC 95 superior, ¿verdad? En un principio te pueden tachar de loco, etcétera, pero bueno, es nuestra función. Somos nosotros los diseñadores que tenemos que llevar al mercado a niveles superiores. Si no lo llevamos nosotros, ¿quién lo va a llevar, no? Y también somos nosotros los que tenemos que ser cautelosos, ¿no? Reitero lo de usar el menos es más. Quisiera celebrar el proyecto, por ejemplo, aquí de Lucas Salas, tiene una intervención magnífica en unas oficinas de aquí en Mérida, donde dice que su concepto fue el no usar luz. Dice, llego y estaba tan padre todo, dice que no voy a poner luz. Dice, oye, pero lo contrataron para poner luz. y el concepto es como que inverso, parecería equivocado. Pero ese es el tipo de cosas que nos atrevemos a hacer los diseñadores, pensar fuera de la caja, atrevernos. Y bueno, pues nos da un montón de miedo, claro que nos da miedo atrevernos a hacer cosas, van a decir que estamos locos, etcétera, pero ese es un reto que tenemos constantemente y nos anima a hacer. Gracias, Panda y Expolite in America, porque ustedes nos ofrecen como el diván de Freud, ¿no? Porque venimos aquí a hacer el psicoanálisis y nos estamos confesando aquí con ustedes todos nuestros traumas e inseguridades, ¿no? Entonces, ustedes no se preocupen, saquen sus penas. Esta, en definitiva, ha sido un conversatorio muy interesante. Revisamos aspectos o la diferencia que hay entre aspectos como conservar, restaurar o incluso reconstruir, ¿no? También hablamos sobre algunos criterios de conservación del patrimonio edificado y también del patrimonio natural, y nos preguntamos mucho sobre cómo la evolución de la normatividad a veces no sigue la evolución de la propia tecnología, ¿no? Y a manera de cierre, nos gustaría que nos compartan una opinión final sobre el tema de patrimonio e iluminación. Comenzamos contigo, Jessica. Pues yo creo que lo principal es disfrutar cada proyecto que estás haciendo, sacarle jugo y pues mostrarle a la gente toda la riqueza que puede tener cada espacio, ¿no? Que la pueda disfrutar cuando la camina, la observa. Y pues sí, están las normas, pero a la vez creo que mucho es como del sentimiento o el feeling que quieras demostrar en cada espacio. Como lo que comentabas de Luca, pues sí, a veces dices, no quiero tanta luz, quiero que disfruten también las sombras o la oscuridad, y así de repente lleguen a una parte que está mucho más iluminada. Entonces la gente que no está familiarizada con la iluminación empiece a apreciar más el tema de iluminación. Muchas gracias. Alicia, ¿cuál sería tu opinión de cierre? Me gustó algo que dijo ahorita Jessica. En efecto, la luz es nuestro pincel, ¿no? Pintamos a base de luz. Y, gracias por el comentario, Jessica. Lo que me gustaría agregar es hacer pruebas de iluminación. Siempre hay que hacer unas pruebas, porque aun cuando a lo mejor sabemos que cierto ángulo podría quedar bien, que cierto tipo de luz, cierto tipo de proyector, nunca sabes qué es lo que el material te está esperando. Recordé brevemente, estamos en una iglesia acá y los frescos tienen el muro es completamente mate, pero los frescos están acabados con un barniz. Y gracias a esas pruebas dijimos que el punto donde queríamos iluminar no funcionaba, tuvimos que modificarlo, pero es súper agradable poderse dar cuenta que, no, así no se hace, hay que modificarlo. Y otra vez, lo que hablábamos hace rato, ¿no? La investigación, y vas para atrás, y son 2 pasos para atrás, pero los que siguen son 4 pasos para adelante. Y disfrutar el proyecto. No hay nada como ver todo un proyecto terminado después a lo mejor de tanto sufrimiento y sangre. Ver el proyecto acabado y la satisfacción de ver que pudiste poner en alto ese sitio o ese edificio histórico. Muchas gracias. Y Elías, ¿cuál es tu opinión de cierre? Yo quisiera celebrar mucho esta palabra de disfrutar santé,
brindar salud. Eso es, efectivamente es algo que como cuesta mucho trabajo, pues hay que disfrutarlo al final. Pero bueno, una reflexión para transmitirles es algo que descubrí recientemente en estos trabajos patrimoniales, que son muy estresantes, porque casi te digo, mientras más investigas, más te das cuenta del patrimonio que tienes entre las manos y que cualquier errorcito te van a echar a ti en cara que lo dejaste mal, ¿no? Entonces, es muy estresante. Pero bueno, en ese sentido, yo normalmente trabajo y toco base con los 17 ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sustentable que ONU Habitat ha estado marcando como metas al 2030 y al 2050, y es un desarrollo sustentable que cuando se plantean en el 2013 decimos, sí, hay chance, total es hasta el 2030 y los vamos a lograr, claro que sí, y todos los países firman con singular alegría de que lo vamos a cumplir sin problema, hay tiempo. Y ahorita que ya estamos en el 2020, decimos, órale, ya está aquí a la vuelta de la esquina el 2030 y no vamos ni a la mitad y se vuelve como que complicado lograr los objetivos y todos como que queremos echarle un sprint final. Bueno, yo de esos 17 objetivos para el desarrollo sustentable, me llamaba mucho la atención el primero, porque el primero dice erradicar con la pobreza. Ese es el primer objetivo para el desarrollo sustentable. Y yo decía, bueno, como ni soy financiero, no me dedico a trabajar en la pobreza, ni soy la Madre Teresa de Calcuta, ni nada, pues entonces ese primero no lo trabajo. Y me dedicaba a los otros que hay sobre energía, uso racional de la energía, energías renovables, fotovoltaicas, oye, es padrísimo, eso es lo mío, ahí está la luz. También hay otros muy importantes sobre la movilidad de las personas y la conectividad de las personas, y oye, extraordinario. Entonces me dedicaba yo a trabajar en otros de los objetivos del desarrollo sustentable, la densidad vegetal, etcétera. Pero este uno siempre me hacía ruido y estaba ahí vigente, hasta que escuché unas reflexiones del negro González Iñárritu, nuestro gran cineasta mexicano, y dice el negro, no se va a acabar la pobreza, no vamos a poder erradicar la pobreza solo echándole dinero, porque siempre pensamos que la pobreza es económica y le estamos echando dinero y dinero a la pobreza. Tenemos que, para erradicar la pobreza, el ODS número 1, para erradicar la pobreza tenemos que atacar otros 3 puntos. El primero sería atacar la pobreza espiritual. El segundo, atacar la pobreza cultural. El tercero, atacar la pobreza creativa. Y como México no es débil en ninguno de estos 3, porque de la espiritual te puedo contar desde la Virgen de Guadalupe hasta San Juditas Tadeo, que abrieron la iglesia casi a fuerzas, hasta la Coco, la película de Disney, ¿no? Y todo. Entonces, pobreza espiritual no tenemos. Pobreza cultural, ni qué decirlo. O sea, somos una potencia cultural, pero de comprobadísima. Y creativa tampoco. En la parte de la creatividad, pues aquí estamos los diseñadores dando la cara. Por lo tanto, si participamos y fortalecemos estos 3, vamos a pegarle al de la pobreza, a la que solamente llamamos como económica. De esa manera se va a solucionar. Entonces yo estoy muy emocionado con eso, porque ahora por fin entendí cómo puedo pegarle a la pobreza, a ese primer objetivo. Ya entendí, trabajando en equipo, siguiendo con mis proyectos culturales, mis proyectos de creatividad y desde luego la espiritualidad. Pues en ese sentido es como creo que sí, tenemos una gran oportunidad, le vamos a pegar, soy seguro que vamos a ir disminuyendo este desequilibrio económico que hay. Y pues yo quisiera cerrar con esa reflexión de que lo patrimonial le pega a lo cultural, le pega a lo creativo y por ende a la pobreza económica. Pero es ahí donde está nuestra fortaleza y nuestro espíritu, no olvidarlo. Y esto se vio resaltado ahora en la pandemia, precisamente el COVID nos permitió ver esto, porque nos hizo ver al interior, nos encerramos y ahorita ¿qué es lo que queremos? Cuando salimos al espacio público es cuando más valoramos el espacio público. Ahora cuando salimos y vemos este espacio público, estas plazas y vemos estas fachadas y vemos estos sitios arqueológicos que estuvieron cerrados por meses y que te vuelvas a encontrar con ellos y es cuando agarran valor y fuerza. Y en ese sentido es cuando ahora los vamos a valorar más y vamos a pegarle a lo económico atacando esas otras 3 riquezas que ya tenemos. Este foro es un resultado de eso, ¿no? Yo lo veo totalmente así. Este foro nos va a permitir fortalecernos en esas 3 riquezas espirituales, culturales y creativas. Y mira, le vamos a pegar a lo económico sin lugar a dudas.
pero es un proceso, ¿no? Y ahí vamos, este país, esta gran nación, pues viene creciendo fuerte. Yo les agradezco la oportunidad de hacer estos comentarios, porque así lo siento y digo, es una oportunidad de transmitir este sentimiento. Gracias, Panda. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su generosa participación. Queremos también agradecer a toda la audiencia que estuvo con nosotros, que nos acompañó en esta sesión y que podrá revisarlo posteriormente cuando se suban a los canales digitales de Expo Latinoamérica. Y por último, los invitamos a responder una breve encuesta que aparecerá en este momento en Slido. Muchas gracias a todos y espero que nos acompañen con más contenido por LeadFest en los canales digitales de Expo Latinoamérica. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.